Bien, comenzamos el tema de trigonometría hablando de los ángulos, ¿no? De la definición de ángulo, que es una región del plano comprendida entre dos rectas que se cortan en un punto llamado vértice. Entonces tenemos dos rectas que se cortan en este punto, con lo cual determina este ángulo y este que es igual al otro porque son opuestos por el vértice y el rojo que es igual al otro. Entonces el ángulo en realidad es la región del plano, es la definición geométrica, ¿no? Pero siempre se simboliza con una flechita que es en sentido positivo, ¿vale? Que es el sentido contrario a las agujas del reloj. Y el sentido negativo sería pues el sentido de las agujas del reloj. Por ejemplo, si este ángulo mide 20 grados, pues el opuesto, que sería la flecha para el sentido contrario, sería menos 20 grados. Este sería 340 grados, medido en sentido positivo, ¿no? Que sería aquí menos 340 grados. Entonces, menos 340 grados sería lo mismo que 20 grados, curiosamente, porque eso es un poquito complicado, pero bueno, al principio hay que aprendérselo y luego ya poco a poco va entrando. Entonces, los ángulos, ¿cómo se pueden medir? Pues la medida que nosotros conocemos siempre son los grados, ¿de acuerdo? Pero hay otra manera de medir los ángulos que son los radianes. Entonces, la definición de radián es la siguiente. Es la definición geométrica sería es el ángulo central que abarca un arco de circunferencia que mide lo mismo que el radio. Entonces, dicho por partes, explicado un poquito mejor, tú tienes una circunferencia de radio R, ¿vale? Que puede ser pues 1 centímetro, 5 centímetros. Supongamos que dos de esos radios, ¿no?, de esa circunferencia te abarcan un arco que justo ese arco mide, si tú lo cortases por aquí, lo estirases, si midiera esto lo mismo que el radio, entonces este ángulo es un radián. Esa es la definición. Por ejemplo, tenemos aquí una circunferencia de radio 2 centímetros. Entonces, supongamos que este arco mide 2 centímetros. Entonces aquí tienes un radián, ¿vale? Con lo cual es como 2 entre 2, 1, ¿no? 2 centímetros del arco dividido entre 2 centímetros del radio, tienes un radián. Si aquí este arco te abarcase 4 centímetros, ¿no? Imaginemos que llega hasta aquí el arco, ¿no? El arco te llega aquí, es doble, pues tienes 2 radianes, pues 4 entre 2, 2, ¿vale? Sí, que sería aquí, ¿no? 4 centímetros, ¿no? 4 entre 2, 2. Por eso es la proporción entre el arco y el radio. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos radianes serían 90 grados? Porque aquí tenemos 90 grados, porque sabemos que es un ángulo recto, que es la cuarta parte de la circunferencia. Entonces, la longitud de la circunferencia entera sería 2pi por r, ¿no? Entonces, en general, ¿no?, de esta, por ejemplo, que no sabemos el radio, pues la longitud es 2pi r, que es toda la centímetros o unidades lineales, que es todo, ¿no? Si yo corto por aquí y lo estiro y la pongo así toda seguida, eso mide 2 por pi por el radio, que sería pues 3 y pico, 3 por 2, 6, y luego lo del que mida el radio. Si mide 2, pues 6 por 2, 12 y pico, ¿no? 3, 14, 16 por 2 por el radio. ¿Qué pasa entonces? Pues que si yo tengo 90 grados, supongamos que la circunferencia mide 2 centímetros de radio, ¿vale? Y entonces este arco es la cuarta parte de todo el arco entero, ¿no? Entonces sería 2 por pi por r, que es 2, ¿no? Este es el radio, no confundir con este 2, que a lo mejor tenía que haber cogido de radio 3, y lo dividimos entre 4, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este es el arco, ¿no? O sea, sería 4pi partido por 4, que sería igual a pi, ¿no? Pi centímetros. Esto es lo que mide el arco. Entonces, para saber los radianes, lo dividimos entre el radio y entonces tenemos pi medios, ¿vale? Entonces, eso es el ángulo de 90 grados pasado a radianes, ¿vale? Ese es 90 grados en radianes, ¿de acuerdo? Que eso, a ver, este es el 1, vamos a la número 2, ¿de acuerdo? Que lo tenemos aquí bien escrito. Esto luego te pasaré unas fotos, ¿vale?
Entonces eso, la longitud de la circunferencia, que es 2pi por el radio es igual a 2, 2pi por 2. Si la dividimos entre 4, que es la cuarta parte, se corresponde con un ángulo de 90 grados, que es el ángulo recto, será 2pi por 2 partido de 4, pi. Esto mide el arco, ¿vale? Y entonces lo dividimos entre el radio y tenemos que 90 grados son pi medios radianes, ¿vale? Si cogiéramos otro ejemplo con la circunferencia que mide radio 3 centímetros y el ángulo de 180, el ángulo llano, ¿vale? Tomamos un ángulo llano, este ángulo abarca un arco que es la mitad de la circunferencia, ¿vale? Entonces 2pi r, que aquí r es 3, ¿no? 2pi por 3 lo divido entre 2, que es la mitad, ¿vale? Y entonces tengo pi por 3, ¿no? Porque este 2 se simplifica con este 2. Entonces el arco es pi por 3. Y entonces ahora para saber los radianes tengo que dividir entre el radio. Como el radio era 3, pi por 3 por pi. Entonces pi radianes, eso es 180 grados, ¿vale? Entonces, para saber otros ángulos, ¿vale? Pues tenemos que hacerlo, podemos hacer una regla de 3, ¿no? Si 180 grados son pi radianes o con 90, ¿no? El de antes, si 90 grados son pi medios radianes, entonces 20 grados, por ejemplo, será x. Pues x es igual, este por este, partido por este, y te sale pi partido de 9 radianes. Y así todos, ¿no? 0 grados son 0 radianes, 30 grados son 90 entre 3, que es 30, ¿no? Pues pi medios partido de 3, que es pi sextos, 45, que es la mitad de 90, pues pi cuartos, ¿no? Que es pi medios entre 2, 60, que es 2 veces 30, 2 por pi sextos, pues se simplifica y queda pi tercios, o 180 entre 3, ¿no? Que también es 180 entre 3 también da 60, y 90, que es pi medios, ¿vale? Y luego tenemos de otros cuadrantes, pues estos, ¿no? Que están en marrón, 120 grados, 135, 150, pues aquí tenemos todas las equivalencias. Y entonces puedes hacer tú como ejercicios pues algunos más, ¿no? Pues esto, el de 210, 225, 240, 300, 315 y 330, ¿eh? A ver, con la regla de 3, a ver qué tal se te da, y te paso las soluciones en otro vídeo.